Buenos días. La amputación de un miembro inferior, como ya nos han explicado anteriormente, pues va a ir asociada a una serie de limitaciones funcionales, básicamente alteraciones de las transferencias, equilibrio y de la marcha, que va a ser más altas en relación al nivel de amputación y a los pacientes con mayor número de comorbilidades. Los objetivos que vamos a pretender después de una amputación de un miembro inferior va a ser, por un lado, conseguir andar con seguridad y de manera independiente en superficies llanas, en rampas, escaleras, bordillos, con o sin ayudas técnicas, pero también de una manera más secundaria mejorar la salud general pues, a través del aumento de este nivel de actividad. Como ya también hemos visto, los ratios de amputación con prótesis son muy bajos, aproximadamente entre el 40 y el 50% de los pacientes amputados, y básicamente está por el tanto por ciento de causas de amputación, que entre el 80 y el 90% son de origen vascular. Eso pues, nos hace tener un escenario de paciente mayor vascular. En España pues, no difiere del resto de países desarrollados, un 75% aproximadamente de pacientes amputados son de origen vascular, y también en relación a los niveles, pues tanto en Europa como en Estados Unidos, el 20%, entre un 20 y un 35% de los amputados van a estar por encima de la rodilla, con las dificultades en la protetización y en el uso de la prótesis que nos han explicado anteriormente. Por tanto, la mayoría de nuestros pacientes van a ser mayores de 65 años, casi el 90% de causa vascular, y unos índices de protetización muy bajos, que son peores a mayor nivel de amputación. Por otro lado, también sabemos que el gasto energético es muy diferente en relación a nivel de amputación, y así aproximadamente en un paciente transfemoral es un 40% mayor que un paciente no amputado, en el paciente transtibial un 20%, y en un paciente SAIM o desarticulado de tobillo entre un 5 y un 10%. Esto al final acaba ocasionando un aumento del coste energético, un mayor esfuerzo para andar y disminución del tiempo de marcha, que en definitiva obliga a un estilo de vida ya sedentario, que eso digamos empeora ya el sedentarismo que el paciente pues ya lleva antes de realizar esta amputación. En este estudio de Eskenazi del 2001 se puede comprobar cómo los niveles que tienen un apoyo distal tienen mayor funcionalidad que aquellos que no lo tienen. Así, por ejemplo, el nivel de SAIM tiene una mayor funcionalidad que el nivel inmediatamente por encima, que es el transtibial, y lo mismo pasa con el desarticulado de rodilla en relación al transfemoral. Los dos condicionantes que tienen el SAIM y el desarticulado de rodilla es que pueden realizar un apoyo distal dentro del encaje con respecto al nivel superior, y eso nos debe hacer pensar que este apoyo distal influye en algo en esta funcionalidad. Y a veces, ¿por qué tenemos que realizar estos esfuerzos tanto en la elección del nivel de amputación o en cualquier medida protésica para hacer que el paciente pueda mejorar? Porque a veces pequeñas mejoras, como pueden ser pasar de 60 pasos al día a 1.100 o 1.400 pasos al día, pueden hacer que una persona sea parcialmente dependiente en un piso, por ejemplo, a ser realmente independiente y poder ir a comprar el pan, etcétera. Si tenemos alguna medida protésica o quirúrgica o solución en la rodilla que nos permita pasar de estos pasos a estos, pues tenemos la obligación de poderlo facilitar. En este momento, ¿de qué niveles disponemos y qué cirugías disponemos para poder favorecer esta carga distal en los pacientes amputados de miembro inferior? Pues en el momento de la amputación podríamos escoger, en relación a la posibilidad vascular del paciente, pues de realizar una desarticulación de rodilla o una desarticulación de tobillo, sería el SAIM, o de una amputación de ERT o de una amputación de Gritti-Stocks, que ya vamos a ver cada uno de ellas qué condicionantes tiene. Pero adicionalmente también tenemos una posibilidad a posteriori, que sería el implante femoral, el keep walking, que nos permitiría recuperar pacientes femorales y poder hacer una transformación en carga distal. Evidentemente, el implante femoral también se puede realizar en el momento de la amputación.
Y vamos a empezar a ver cada una de ellas. La desarticulación de rodilla pues, implica la separación de la tibia con el fémur, permitiendo una carga distal en la parte distal por los cóndilos. Aquí vemos un muñón, aquí vemos los cóndilos, en el cual tenemos esta gran superficie de carga pues, que permite que el paciente, en relación al encaje, pues, pueda repartir esas presiones dentro del encaje. Las ventajas del nivel de desarticulación versus el femoral va a ser que el paciente tendrá una mayor longitud del brazo de palanca, este apoyo distal facilitado por el apoyo distal con los cóndilos, mayor velocidad de la marcha y un menor coste energético. Pero a pesar de las ventajas que implica este nivel, realmente sigue siendo muy poco frecuente la realización por los cirujanos. Primero, pues por la inexperiencia de los cirujanos. En la reciente incorporación de 2 cirujanos en nuestro hospital de hace 3 años y que su formación MIR venía de hospitales de tercer nivel en Barcelona, pues a su llegada a nuestro hospital, que es, yo diría, el centro de España que mayor número de desarticulados se realizan, pues no tenían conocimientos en la realización de este nivel de amputación. Por tanto, esta indicación de la falta de experiencia del cirujano, pues yo también lo he comprobado en mi hospital. Y luego también la creencia falsa de que el nivel de desarticulado de rodilla, el hecho de que la cicatriz sea distal y que pase por los cóndilos, esto aumenta el número de iscencias y de heridas y de infecciones en el paciente, y también que no hay solución protésica en relación a encajes y rodillas para este tipo de pacientes, cosa que es evidentemente falso. De hecho, el hecho de conservar el cartílago, al contrario de lo que piensan y promulgan muchos de los cirujanos vasculares para no su realización, pues parece ser que realmente es una prevención de riesgos de infección, porque este cartílago actúa como una barrera. Y esto es importante en relación al paciente que estamos hablando, el paciente vascular, que va a tener muchas comorbilidades. Lo que sí es verdad es que, como el nivel de desarticulado es un poco más distal que el femoral, el tanto por ciento de reamputaciones va a ser algo mayor, y vamos a pasar de un 12% en un transfemoral a un 19 o un 40% en el nivel de desarticulación. Aquí vemos algunos detalles de un encaje definitivo en un paciente desarticulado, aquí en una prótesis provisional, y aquí pues, un detalle pues, en relación a lo que ha comentado Rodríguez Piñero antes, en cual hay un paciente que es ictus y que pudimos influir antes de la amputación, el nivel de amputación, y entonces se pudo conseguir una desarticulación, y con esta alineación externa el paciente pudo realizar una marcha funcional. También, como he comentado anteriormente, el nivel desarticulado, el paciente puede conseguir niveles de velocidad de la marcha muy superiores al paciente transtibial, y lo mismo pasa con el rendimiento de la marcha, que es muy superior en el desarticulado con respecto al transfemoral. Vamos a pasar a una variante de amputación transfemoral, que es el Gritty-Stokes. El Gritty-Stokes es una modificación de la amputación transfemoral, que es una resección supracondilar y una fijación distal de la rótula. Aquí vemos unos puntos transóseos realizados en la rótula, en la fijación proximal con el fémur. Y esta cirugía fue descrita por Rocco Gritty y William Stokes en 1857, y sigue siendo una amputación funcional en desuso y con buenos resultados. Aquí vemos un detalle de un paciente de nuestro hospital intervenido, que pudimos influir en que se realizara, y aquí vemos la rótula que está anclada y con el objetivo de poder conseguir una carga distal dentro del muñón. Los objetivos que se pretenden con el Gritty-Stokes es preservar, tanto que sea posible, la función y longitud del miembro inferior para alcanzar una cobertura del muñón estable y permitir un apoyo distal. Y realmente en ese tipo de amputación se consigue un alto grado de cicatrización.
si miramos el tanto por ciento de deambulación con la prótesis que se consigue con el Gritty Stocks, vemos que es superior que el paciente transfemoral. Así un Gritty pues, tiene un tanto por ciento que llega casi al 60% y en un transfemoral de un 40 a un 50%. Y realmente pues, este 10% adicional, pues yo creo que vale la pena conseguir que el cirujano pueda realizar este tipo de amputación. El Gritty Stocks lo que consigue es una mejora de la curación de las heridas, o sea, de la herida quirúrgica, porque se conserva la circulación colateral, que sería el sistema genicular superior, pues como la amputación es más distal que una transfemoral convencional, pues conservar esta circulación colateral permite el poder, digamos, facilitar la cicatrización de la herida. Entonces, las mejoras de Gritty Stocks con respecto al transfemoral es que, primero, que tiene mayor longitud del fémur, no se debe hacer una amputación en el tercio, medio, como si fuera algo así como muy reglado, podemos hacerlo más distal, no pasa nada, incrementa el aporte sanguíneo, por tanto, tenemos mayor facilidad para la curación de las heridas y poder realizar encajes provisionales entre las 4 y las 6 semanas, y en tercer lugar que este tipo de pacientes, por este apoyo distal facilitado por la rótula, permite que el paciente realice la marcha con menor número de ayudas técnicas. Por contra, el Gritty Stocks tiene un mayor número de tiempo quirúrgico, y eso se entiende pues, porque el cirujano tiene que hacer la sutura transósea y eso aumenta el tiempo de cirugía, y eso a veces no gusta al cirujano y menos a la enfermera. Y luego también los días de ingreso en el hospital pues, también aumentan un poco más, 2 días. Pasamos a la desarticulación de tobillo, el SIME, que también es un nivel, digamos, que está en desuso, y también es un nivel en desuso porque el cirujano no piensa en él y el médico rehabilitador no reclama su utilización, en el cual pues, digamos, separamos el astrágalo de la tibia, y con esto lo que conseguimos es un muñón funcional, porque la parte del talón es la parte esta distal, que sería esta, de manera que el paciente podría llegar a realizar una marcha sin prótesis, con una asimetría, por la manera domiciliaria, pero se puede conseguir un nivel de marcha, y todo que al principio había como un consenso que el nivel de SIME no se podía realizar en pacientes vasculares, pues en de trabajo de 2006 lo que sí se vio es que en los pacientes con enfermedad vascular diabética menores de 65 años la funcionalidad que se conseguía era la misma que en pacientes tibiales, de manera que podemos ajustar y recomendar ese tipo de amputación SIME siempre que vascularmente sea posible en pacientes menores de 65 años. Aquí también vemos en este estudio cómo el rendimiento de la marcha del SIME es muy superior que el nivel superior del paciente tibial. Aquí ven pues, un detalle de la radiografía en el cual este muñón el gran brazo de palanca junto con el apoyo distal hace que sea mucho más funcional para poder realizar la marcha. Lo mismo pasa con la velocidad. Las velocidades del SIME son mucho mayores que los tibiales. También en este reciente artículo que se comprobó fue que el PCI, el Physiological Cost Index, o sea, que al final es un rendimiento de la marcha, es un índice de rendimiento de la marcha, fue muy superior que el transtibial, y fue muy superior que el transfemoral. Incluso la velocidad cómoda de la marcha en estos pacientes SIME fue también mucho mayor que los pacientes transtibiales. Pasamos a otro nivel más, que sería la amputación de EAR. La amputación de EAR es una amputación de 1949 de este señor, que era un cirujano. Entonces, desarrolló una técnica que consistía en una amputación transnivel osteomioplástica. ¿Y qué pretendía con esta amputación? Pues restaurar la presión intraósea para ampliar la zona de soporte, creando un puente entre tibia y peroné.
O sea, el objetivo final de un cirujano era crear un mayor soporte final para facilitar la rehabilitación. Aquí ven un detalle de la cirugía. Esto sería el peroné que luego se va a hacer el puente hacia la tibia, y que aquí como está seccionado para poder hacer este puente transóseo y tener aquí una superficie de carga. Aquí tenemos otro detalle de alguna variante de la técnica, y cómo este tipo de cirugía en estos momentos se realiza, digamos, mayoritariamente en pacientes militares en Estados Unidos. Y aquí tenemos un ejemplo, y aquí, pues también aquí nos indica esta imagen cómo con la pierna no amputada y con la pierna amputada, pues los niveles de carga que se consiguen son muy superiores. La verdad es que ese tipo de cirugía no se ha realizado en paciente vascular. Entonces, la amputación de ER lo que pretende es aumentar la carga distal del miembro amputado, creando una amputación, un muñón funcional y activo. Y al final eso se consigue aumentando la estabilidad y la propiocepción. Y evidentemente no debería haber ninguna contraindicación vascular para poderlo realizar. En este momento ya hemos pedido tanda con los cirujanos para ver si podemos conseguir algún candidato vascular en nuestro hospital. De los poquísimos trabajos que hay de esta técnica, a pesar de ser tan antigua, al final pues solamente encontré esto, que evidentemente no está en relación a nuestro paciente vascular, pero que se preguntaba con la amputación de ER cuántas millas podía correr el paciente. Entonces, con este tipo de amputación, el paciente militar podía correr más millas y podía aumentar el número de horas de uso del encaje. Y ahora, dentro de las mejoras que se pueden hacer adicionalmente, aparte del momento de amputación, a posteriori con la cirugía, pues sería el implante Keep Walking, el implante femoral, que se desarrolló en el Hospital de Mataró, y que implica la inclusión de un implante dentro del muñón, y en relación a lo dicho anteriormente de las mejoras del apoyo distal, pretender transformar un paciente transfemoral en un paciente desarticulado, entre comillas. El implante pues tiene un vástago de titanio y un espaciador, y se coge el conjunto con un tapón tornillo. El vástago tiene diferentes longitudes, en diámetros, y hay tipos de espaciadores. Todo esto pues se permite que sea un sistema modular y que permite planificar antes de realizar la cirugía para cada paciente lo que necesite. Aquí tenemos el detalle de cómo queda el implante dentro del encaje del paciente, o sea, después de la amputación, dentro del encaje. Aquí otro detalle más, aquí sería el espaciador. Y, por ejemplo, un detalle de la mejora de la alineación sin el implante y con el implante. Antes de colocar definitivamente el implante, se realiza una prueba con un implante de prueba, en el cual pues, es importante que se cierre todas las partes blandas y no estén a tensión, y se prueba de diferentes tipos de espaciador para poder conseguir ese cierre primario. O sea, en definitiva, pretendemos conseguir este apoyo distal. Les presento los resultados de los 15 primeros pacientes que hemos finalizado el estudio. La media es de 51 años, 11 hombres con 4 mujeres, etiología 6 traumáticas, 7 vascular y 2 tumorales. El 50% de comorbilidades básicamente cardiovasculares. El tiempo de evolución de la amputación hasta la cirugía fue de casi 80 meses, y el uso de la prótesis antes del implante fue de 9.8 horas. Los resultados más importantes del estudio han sido que los pacientes han podido mejorar la distancia de la marcha de manera significativa, de 96 a 120 metros medidos en el 2 minutos walking test, y la velocidad también mejoró de 48 a 60.
Otro dato que fue muy importante es que también hubo una mejoría de la EVA de 2.5 a 0.47 y también un dato que tiene mucho valor es este de consumo de oxígeno que conseguimos mejorar el rendimiento de la marcha pasando de 16.8 a 19.5. El PCI no fue significativo, aunque hubo una mejoría. Otro valor que mejoró mucho fue el número de horas de uso de la prótesis, pasando de 9.8 a casi 13 horas. Y este dato, la densidad mineral ósea, todo y no ser significativo, pensamos que es muy importante porque hemos mejorado la densidad mineral ósea del cuello femoral de 0.62 a 0.67 en pacientes que por evolución, por naturaleza, tendrían que ir perdiendo densidad mineral ósea año a año. En cambio, en estos pacientes no solamente les hemos frenado esa pérdida, sino que ha habido una pequeña ganancia a posteriori. Si categorizamos los resultados obtenidos de los pacientes y solamente pasamos a ver los vasculares para que tengamos una importancia en la mesa que estamos hablando, vemos que justamente en el paciente vascular las mejorías tanto en los metros como en la velocidad fueron significativos, y lo mismo en el consumo de oxígeno, con lo visto anteriormente con los anteriores ponentes en relación al consumo de oxígeno. Si no tenemos un implante que nos permite mejorar este consumo de oxígeno, este rendimiento de la marcha, pues entiendo que tiene mucho valor. Las indicaciones de este implante, entonces, pensamos que sería en pacientes femorales con limitaciones de la capacidad funcional, especialmente vasculares, porque son en los que además les mejora el consumo de oxígeno, que necesiten algún tipo de ayuda técnica de niveles de funcionalidad bajos, K1, K2, y también si tienen un exceso de partes blandas, aún mejor, porque podemos hacer que el apoyo distal sea más fijo, más firme. En cambio, como contraindicaciones es que no tengan suficiente longitud del fémur para poder implantar el implante, que sean menos de 15 centímetros, que tuvieran infecciones previas del muñón, o una cortical muy fina que no aguante el implante, o un peso superior, que esto está mal, superior a 100 kilos. Por tanto, como conclusiones podemos decir que el apoyo distal aumenta la protección del muñón y aporta mayor seguridad. Es importante tenerlo en cuenta todos los niveles que hemos ido repasando del paciente vascular, porque es el paciente con comorbilidades que necesitará de este apoyo. Existen adaptaciones protésicas para cada una de las variantes que hemos dicho, y hay encajes, rodillas y pies, eso no hay ningún problema. No podemos cogerlo como excusa para no proponer este nivel de amputación. Es importante la planificación de la técnica y el nivel previo a la amputación, y el implante femoral Keep Walking ha demostrado un beneficio, y especialmente en los pacientes de causa vascular. Muchas gracias.